Bien. Bueno, entonces estamos con un ejemplo para el cálculo del coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Entonces, los valores de X, Y ponemos en columna. Sacamos el total para las primeras columnas. Y después el ejercicio nos va a dar estos valores. Nosotros tenemos que sacar los totales, ¿verdad? Y después calcular dos columnas más, una de X, Y, ¿verdad? Que es el producto de los valores de X por Y, que están, que aquí se reflejan, y sacar el total en el último renglón. Valores de X al cuadrado, que es elevar al cuadrado cada valor de X correspondiente a X, y los vamos a poner aquí en esta columna, ¿verdad? Y sacando su total, ¿verdad? Aquí lo remarco, lo pongo más marcado, ¿verdad? Los totales debajo de cada columna. De manera similar, y cuadrado, ¿verdad? Que es elevar al cuadrado cada valor de y. Bien, entonces, estos totales aquí abajo de cada columna nos dan los insumos que vamos a utilizar para sustituirlos en la fórmula de correlación lineal, ¿verdad? En esta. En esta. Entonces, la 12, la sumatoria de X, los valores de X. 23 es la sumatoria de Y, los valores de Y. 61 es la sumatoria de los valores XY, de X por Y. 44 es la sumatoria de los valores de X al cuadrado. Y 141 es la sumatoria de los valores de Y elevados al cuadrado. Bien, entonces sustituyendo con valores calculados en tabla anterior, si hay duda, lo que estamos viendo, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? O si voy muy rápido, me pueden decir y vaya más lento. Entonces, si algo no está claro, entonces me pueden interrumpir, como digo, y me pueden decir sí. Bueno, con valores calculados en tabla anterior, los evaluamos en la fórmula de correlación lineal R, en fórmula dada. Esta tiene que tenerla en cuenta, ¿no? N por sumatoria de XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y, sobre la raíz cuadrada de N por la sumatoria de X cuadrado menos, entre paréntesis, sumatoria de X elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de N por la sumatoria de Y elevada al cuadrado menos, entre paréntesis, la sumatoria de Y elevado al cuadrado. O sea, esto es distinto con esto, ¿verdad? Como sumatoria, como esta, diferente con este. Entonces, evaluamos, sustituimos los valores de la tabla anterior acá, ¿verdad? Donde correspondan. N es igual a 4 porque son cuatro pares de valores que nos están dando. El total no lo vamos a considerar, sino que los valores originales que nos da el ejercicio, 4 pares de valores. N es igual a 4. Entonces, N sería 4 por sumatoria de XY. Sumatoria de XY, ¿cuánto es? 61, ¿verdad? Sustituyendo acá, menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Es decir, 12 por 23, sumatoria de X y sumatoria de Y. 12 por 23. Todo dividido entre la raíz cuadrada de N por sumatoria de X cuadrado menos sumatoria de X al cuadrado. N que es 4, ¿verdad? Sumatoria de X al cuadrado que es 44. Sumatoria de X elevado al cuadrado, que es esta, ¿verdad? 44. Menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. ¿Cuál es la sumatoria de X? Entre paréntesis. Es decir, perdón. Sumatoria de X es esta, de 12, ¿verdad? Menos 12
elevado al cuadrado. Disculpen ahí. Sí, ahí tiene elevado a la 5. Vamos a cambiar. Ahorita lo cambio. Ahí sí. A ver qué pasó con eso. Bueno, ahí sí. Menos 12 elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Es la sumatoria de x, todo encerrada al cuadrado, encerrada entre paréntesis, elevada al cuadrado. No es esta, ¿verdad? Entonces, ahí, ese es tener ese debido cuidado ahí. Por la raíz cuadrada de n por la sumatoria de y al cuadrado. N es 4, ¿verdad? N es 4. Por la sumatoria de y cuadrado, ¿cuál es esta? La última columna, que es 141. Aquí me faltó una flechita, ¿verdad? Voy a poner después la flechita indicando este sumatorio y cuadrado, que es 141. Aquí se sustituye, ¿verdad? Menos la sumatoria de y al cuadrado, entre paréntesis, que esto es diferente de esto. ¿Cuál es la sumatoria de y? 23. La sumatoria de y elevado al cuadrado. Entonces, no sé si se entiende ahí. Entonces, de tener cuidado en al evaluar, ¿verdad? Y al sustituir. Bien, entonces, después de evaluar 4 por 61 menos 12 por 23, arriba me va a dar negativo 32. Eso lo confirman ustedes, ¿verdad? Aquí, dentro de la primera raíz cuadrada abajo, 4 por 44 menos 12 elevado al cuadrado da un valor de 32. Y 4 por, y en el segundo radical dentro, 4 por 141 menos 23 elevado al cuadrado da un valor de 35. Entonces evaluamos, ¿verdad? Sería menos 32 entre raíz cuadrada de 32. Aquí, y a ustedes se observan por la recomendación. Yo uso bastantes decimales para que me salga un valor más preciso, más aproximado, ¿verdad? El resultado final. Menos 32 entre raíz de 32, pongo 5 decimales, 5.65685. Y raíz cuadrada de 5, 5.91608. Esto dividido en negativo 32 entre el producto de estos dos valores me va a dar 0.956 negativo, ¿verdad? Entonces, por la recomendación de que hay que redondearlo a 3 decimales para poderlos comparar después con los valores de la tabla que tienen 3 decimales. Bien. Interpretación, entonces, el coeficiente de correlación lineal calculado es negativo 0.956. Es decir, que se acerca a menos 1. Es una correlación negativa, ¿verdad? Que aquí se observó, ¿verdad? Por la forma del diagrama de dispersión, los puntos, que va descendiendo, o sea que se acerca un patrón a menos 1, una correlación negativa. Interpretación del coeficiente de correlación lineal. Bueno, necesitamos interpretar un valor calculado de R, tal como el valor de menos 0.956 obtenido en el ejemplo anterior. Dada la manera en que la fórmula está construida, el valor de R, coeficiente de correlación lineal, siempre debe estar entre menos 1 y más 1. Inclusive, si R se acerca a 0, concluimos que no existe una correlación lineal entre X y Y. Pero si R se acerca a menos 1 o más 1, concluimos que hay una correlación lineal entre X y Y. Con nuestro dato hay una correlación lineal negativa, ¿verdad? Para una mejor interpretación se usa la tabla 6, es decir, esta tabla A6, para una mejor interpretación. Uso de la tabla 6. Si el valor absoluto del valor calculado de R excede el valor de la tabla A6, se concluye que existe una correlación lineal.
De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Como n es igual a 4, a un nivel de confianza del 95% con alfa igual a 0.05, en segunda columna de A6 equivale a un coeficiente R en tabla de 0.950. Es decir, que n nos lo da el ejercicio, n es igual a 4. Entonces, buscamos en la tabla, ¿verdad? Para n igual a 4 y al nivel de confianza que nos esté dando el problema. En este ejercicio nos dice que para un nivel de confianza del 95%. Entonces buscamos para el valor que corresponde a n igual a 4, para alfa, en la primera columna de 0 alfa igual a 0.05. Entonces aquí lo voy a equivale a un valor R en la tabla de 0.950. Aquí está pequeñito, ¿verdad? Como el valor absoluto de R calculado por fórmula es de 0.956, entonces porque dice el valor absoluto, el valor nos dio negativo, ¿verdad? Al calcularlo, pero como hay que comparar el valor absoluto de lo que nos dio. El valor absoluto de lo que nos dio es el número, pero positivo. Y, de la fórmula, el valor absoluto es 0.956 y es mayor al de la tabla, porque el de la tabla me da 0.950, se concluye que sí existe correlación lineal entre variables X y Y a un nivel de confianza del 95%. Voy a ponerla aquí. Para n igual a 4, esta tabla la corté para ponerla en la diapositiva, ¿verdad? Pero ustedes van a ir a la tabla anterior. Entonces, para n igual a 4 da 0.950, pero como el calculado, el valor absoluto, me dio negativo, pero vamos a comparar el valor absoluto, que es positivo, es mayor, entonces hay una correlación lineal, ¿verdad? Entonces existe una correlación lineal entre X y Y a un nivel de confianza del 95%. Aquí lo observamos, ¿verdad? Para n igual 0 es mayor el que calculamos el valor absoluto. Entonces sí hay correlación lineal. Entonces esa tabla nos sirve para decir, para confirmar si hay correlación lineal entre los valores de X y Y, ¿verdad? Ahora, pero aquí continúa el enunciado. Dice, sin embargo, si tomamos un nivel de confianza del 99% con alfa igual a 0.01, en la tercera columna de A6, el coeficiente de R es 0.999. Y como el valor absoluto del coeficiente de la fórmula es 0.956, no es mayor al de la tabla. Entonces se concluye que no hay correlación lineal a un nivel de confianza del 99%. Entonces el problema les tiene que decir el nivel de confianza que van a usar, ¿verdad? Para verificar si hay correlación lineal o no. La mayoría de problemas solo le dan un nivel de confianza. Tal vez uno que otro les va a decir para los dos niveles, ¿verdad? Pero este ejemplo lo hago con los dos niveles de confianza. Entonces, como el valor calculado, el valor absoluto es 0.956 para n igual a 4, pero a un nivel de confianza del 99%, el valor calculado, el valor absoluto es menor a un nivel de confianza del 99%, alfa igual 0.01. Entonces, en este caso, para un nivel de confianza no hay correlación lineal, ¿verdad? Entonces no es mayor al de la tabla, entonces se concluye que no hay correlación lineal a un nivel de confianza del 99%. Es decir, que depende del nivel de confianza que se desea, puede haber o no correlación aún con el mismo dato calculado, ¿verdad? Entonces se observa que al cambiar nivel de confianza, para el 95% sí hay correlación, porque es mayor el valor absoluto del calculado
al de la tabla, al nivel de confianza del 95%. Pero si a un nivel de confianza del 99% es menor, ¿verdad? Entonces no hay correlación. Entonces en el segundo caso no hay correlación. No sé si se entiende esto. ¿Se va entendiendo? Entonces, el coeficiente de correlación lineal es un número con 3 cifras decimales, ¿verdad? Que vamos a calcular y se debe calcular si sale negativo, el valor absoluto del que calculamos, es decir, positivo, debemos compararlo si es mayor que el valor de la tabla A6 que nos dan, ¿verdad? De acuerdo al nivel de confianza que nos pidan, ¿verdad? Entonces aquí lo hice para los dos niveles de confianza. Entonces en uno sí hay correlación y en el otro no hay correlación, ¿verdad? Bueno, no sé si se va entendiendo esto. Bueno, asumo que van entendiendo, ¿verdad? Si hay dudas me pueden, repito, interrumpir en cualquier momento. Ejemplo 2. Para datos apareados de una muestra X, XY, el coeficiente de correlación lineal calculado con la fórmula dio un valor de R igual a 0.953. Este ejemplo 2 no hago todo el cálculo, sino que me dicen que ya se hizo el cálculo con fórmula y de un valor de 0.953. Con tabla 6, compruebe si existe correlación lineal entre X y Y si se usa un valor crítico de alfa igual a 0.05 y n igual a 5. Es decir, en este segundo ejemplo no se hace todo el cálculo, sino que nos dicen que ya está calculado R y que hubo un tamaño de datos de n igual a 5. Solución. Para valores dados de alfa 0.05 y n igual a 5, el coeficiente R sería 0.878 en la tabla, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al número de datos, en este segundo ejemplo, n es 5, en el anterior era 4, 0.878. Entonces, como el valor absoluto de R calculado por fórmula es 0.953, que es mayor al de la tabla, por tanto, podemos concluir que sí existe correlación lineal entre variables X y Y, ¿verdad? Entonces, aquí en el segundo ejemplo, sí hay correlación lineal a un nivel de confianza del 95%. Entonces, en este segundo ejemplo, solo nos dicen solo que calculemos para un nivel de confianza, no para el otro. Ahora pregunto, si hubiera pedido para un nivel de confianza del 99%, es decir, alfa 0.01, ¿hay correlación lineal? ¿Habría correlación lineal? ¿Alguien me conteste? No, no, ingeniero. Pienso que no. Sí, no, porque este es menor. El calculado que nos da el ejercicio es menor al que está en la tabla. Para n igual a 5 sería menor si nos hubiera pedido para nivel de confianza del 99%. Sí, está bien, ¿verdad? No hay correlación si hubiera sido para nivel de confianza 99. Bueno, está bien. Va a salir un ratito solo para... Vamos a entrar de nuevo. Bien. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y +1 inclusive, es decir, que puede tomar valores, está entre -1 y +1, pero también puede tomar los valores de -1 y 1, ¿verdad? Puede tomar valor exacto de -1 o 1 positivo.
2. Estas son las propiedades. El valor de R, el coeficiente de correlación lineal, no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. Es decir, que podemos poner al contrario de los valores que nos den, podemos poner Y y X al mismo tiempo. Es decir, que en este ejemplo X y Y pudimos haber escrito estos valores como X, una columna X, y estos como valores de Y. Y el resultado, tal vez los intermedios van a cambiar, pero el resultado final va a ser el mismo, ¿verdad? Es decir, que pudimos tomar estos valores como X en vez de Y. Entonces, pero al final, el resultado final del coeficiente de correlación se va a mantener, ¿verdad? Es lo que nos dice acá, que el valor de R no cambia si todos los valores de la variable se convierten a una escala diferente. Bueno, si se aumentaran 2 ceros a, por ejemplo, datos que dicen miles de millones, se dejan en decimal, escriben en una forma decimal para no escribir tantos ceros. Entonces, no cambia tampoco, ¿verdad? El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. La tercera propiedad. Y 4, R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal, ¿verdad? Bien, entonces con lo anterior se concluye con lo que es el dato de correlación. La correlación se representa por la letra R. Sale de calcular una fórmula de pares de datos que tenemos que hacer los cálculos en columna, ir sacando los totales que son las sumatorias, ¿verdad? Y teniendo cuidado en los cálculos, ¿verdad? Todos los valen positivos. Si ustedes observan, no hay ningún valor que salga negativo acá. Solo hasta el final sí, ¿verdad? Al final de las sumatorias todos salen positivos, pero claro, el valor de R sí va a salir negativo. Pero si sale negativo, se comprueba con la tabla 6, pero su valor absoluto, o sea que su positivo se va a comprobar con la tabla A6, el valor absoluto, ¿verdad? O sea que hay una priorización para valores positivos acá en este cálculo de correlación, ¿verdad? Que utilizar positivo. Bueno, entonces correlación es el cálculo, la fórmula es para un dato de 3 cifras decimales que se compara con una tabla, con la tabla 6, ¿verdad? Ahora vamos al tema de regresión lineal. Regresión, en nuestro caso es lineal, el tema 2. En algunos casos, dos variables están relacionadas de una forma determinista. Es decir, dado un valor de una variable, el valor de la otra variable se determina automáticamente sin error. Por ejemplo, el costo total Y de un artículo con un precio de lista X y un impuesto de venta del 5% se calcula utilizando la ecuación determinista Y igual 1.05 por X, es decir, costo del punto de vista del que compra, ¿verdad? El punto de vista del que compra va a ser el precio de lista más el impuesto del 5%. Bueno, este es un ejemplo de otro país, ¿verdad? Donde el impuesto de venta es bien bajo comparado al de Honduras, ¿verdad? Entonces, la ecuación determinista es que el costo para el que compra sería 1.05 por X, porque es el impuesto de venta, es decir, el 100% del producto más 5%, 1.05, ¿verdad? Si tiene un precio de 50, el costo total será de 52.050. Es decir, sustituyendo, si el precio de lista sin impuesto es 50, entonces multiplicando 1.05 por 50 me da 52.50. Entonces la regresión nos sirve para sacar ecuaciones.
ecuaciones y en realidad el estadístico es con las regresiones que se sacan las fórmulas de costo para otros temas, ¿verdad? Que se miran en matemáticas, todos esos. Ya vimos, miramos ejemplos ya dados, ¿verdad? De una ecuación de ingreso, una ecuación de costo, de utilidad, pero todos salen de regresión, de comparar datos, ¿verdad? Ingresos de dos variables, ingresos con artículos vendidos o producidos. Todas esas funciones que vimos, ¿verdad? Salen de la estadística, de regresiones, es como se determinan. También hay regresiones cuadráticas, ¿verdad? Que salen, pero aquí nos vamos a centrar en regresiones lineales, ¿verdad? Bien, la ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, ¿verdad? Matemática es variable independiente. Y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente, ¿verdad? La ecuación típica de la recta es Y igual mx más b. Para regresión lineal se expresa como Y con un sombrerito, ¿verdad? Igual b sub 1x más b sub 0, donde b sub 0 es el intersecto en el eje Y, ¿verdad? Y b sub 1 es la pendiente de la recta, ¿verdad? ¿Recuerdan? M la pendiente. El b sub 1 es la pendiente multiplica X, ¿verdad? Que va en una ecuación lineal. Entonces esto está relacionado con la matemática, ¿verdad? Cuando vemos ecuaciones de la pendiente, ecuaciones lineales, ¿verdad? Requisitos. La muestra de datos apareados XY es una muestra aleatoria de datos cuantitativos. 2. El examen visual del diagrama de dispersión indica que los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. Y 3. Se debe eliminar cualquier valor extremo si se sabe que es un error. Es importante tomar en cuenta los efectos de cualquier valor extremo que no sea un error conocido. Los requisitos, sobre todo para trabajos de campo, ¿verdad? Definiciones. Dado un conjunto de datos muestrales apareados, la ecuación de regresión Y igual B sub 1x más B sub 0 describe algebraicamente la relación entre dos variables. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión. Notación para la ecuación de regresión. Entonces, estas son las notaciones para las ecuaciones de regresión. Entonces, aquí hay un parámetro poblacional y un estadístico muestral. Intersecto Y de la ecuación de regresión sería B sub 0 para población, para un parámetro poblacional, beta sub 0 y B sub 0 para estadístico muestral, que es en lo que nos centramos, pero aquí lo pongo para que vean que existe, ¿verdad? Ya para toda una población completa también existe un equivalente. Nada más que nosotros nos vamos a centrar en lo estadístico. La pendiente de la ecuación de la regresión para un parámetro poblacional sería beta sub 1, letra griega, B sub 1 para estadístico. La ecuación de la recta de regresión va a ser para parámetro poblacional va a ser Y, observan, no tiene sombrero, sería Y, porque es un parámetro, Y igual beta sub 1x más beta sub 0. Y para el estadístico muestral, que es lo que nosotros vamos a trabajar, sería Y con un sombrerito, porque indica que es de la muestra, igual B sub 1x más B sub 0. Entonces, la fórmula para encontrar la ecuación de regresión es esta, ¿verdad? Entonces, esta fórmula es importante, ¿verdad? Como la siguiente, ¿verdad? Como esta fórmula, ¿verdad?
Entonces, la fórmula de la pendiente se parece a la de coeficiente de correlación lineal. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? No vayan a confundirse. Solo que es un poco más sencilla porque no tiene radicales aquí abajo, ¿verdad? Entonces, la pendiente B sub 1 se saca de la fórmula n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y dividido entre n por la sumatoria de x al cuadrado menos, entre paréntesis, la sumatoria de x elevado al cuadrado. El intersecto en y, b sub 0 va a estar dado por la media de y menos b sub 1, es decir, el valor que calculamos de esta fórmula larga, multiplicado por la media de x. Ese va a ser el intersecto en y, donde x es la media de los valores de x y y con la barrita es la media de los valores de y. Hay que tener cuidado acá con las notaciones, ¿verdad? Que aquí no, son medias, ¿verdad? Entonces aquí escribo, ¿verdad? Aquí se aparecen que es la media. La media es la sumatoria de x entre n valores de x que hay. Y la sumatoria de y va a ser b, y la media de y es la sumatoria de valores de y entre n. Bien, los valores de b sub 1 y b sub 0 anteriores nos sirven para hallar ecuación de regresión. Es decir, y con la ecuación de regresión, y no con barritas, sino con sombrero, ¿verdad? Con sombrerito triangular, va a ser igual b sub 1 x más b sub 0. Es decir, esta es una ecuación. El resultado final va a ser una ecuación donde se sustituyen los valores que calculamos acá de esta forma. O sea que el resultado para regresión es una ecuación. El de correlación es un número, ¿verdad? Porque la correlación lo que mide es el grado de que se relacionan una variable x con la y, ¿verdad? Con dos variables entre sí, ¿verdad? Que se denotan por x y. Y para regresión se determina una ecuación, ¿verdad? Una ecuación de regresión, ¿verdad? Pero que la fórmula parece, aquí esta pareciera que fuera o se parece a la fórmula de la ecuación de, pero no es, ¿verdad? Aquí lo que está calculando es b sub 0 con las medias. Entonces tener cuidado esta fórmula, ¿verdad? Tener cuidado de diferenciarlas, que son diferentes. Bien. Bien. Redondeo de la pendiente B sub 1 y de B sub 0. B sub 0 es el intersecto en Y. Entonces se recomienda redondearlos a 3 dígitos significativos, ¿verdad? Se recomienda 13 dígitos significativos. Ejemplo, cálculo de la ecuación de regresión. En el tema de correlación lineal, de correlación, empleamos la muestra aleatoria simple de los valores listados abajo para calcular el coeficiente de correlación R negativo 0.956. Al usar los métodos de correlación, concluimos que existe una correlación lineal entre X y Y a un nivel de confianza del 95% con alfa igual a 0.05. Use los datos muestrales indicados para calcular la ecuación de regresión, ¿verdad? Entonces, usamos el mismo ejemplo, ¿verdad? De que utilizamos para correlación. Entonces, aquí hay 4 pares de datos, es decir, que n igual a 4.
dibujamos el diagrama de dispersión, ¿verdad? Ubicando cada par de valores como punto, ¿verdad? 3 para 5. 3 para 5 acá, 1 para 8. 3 para 6 y 5, X para 4 en Y, ¿verdad? Aquí está ubicado 5 para X, 4 para Y, el último punto. Entonces, esta tabla es la misma, pero la vuelvo a poner, ¿verdad? Ahora, para la tarea, como son dos temas, entonces los temas de regresión van a ocupar el dato de la correlación, ¿verdad? Porque hay una relación de la correlación con la regresión, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, tienen secuencia, ¿verdad? Hay una secuencia y ya en la tarea, en la tarea van a ver de un tema para el otro. O sea que son los mismos ejercicios, pero ustedes en uno calculan el coeficiente de correlación y en el otro y determinan si hay correlación o no, ¿verdad? Y esa conclusión va a servir para otro ejercicio del otro capítulo, ¿verdad? Pero están ligados, ¿verdad? Entonces ya para la tarea hay unos ejercicios que están relacionados con otros, ¿verdad? De una sección, cuando en la tarea, entonces creo, ahí les tienen que tener cuidado para no volver a hacer los cálculos, ¿verdad? Bien. Primero calcule B sub 1 usando la fórmula correspondiente B sub 1. Es decir, tienen que utilizar la tabla, sí, tienen que hacer esta, ¿verdad? Esta tiene para calcular, ¿verdad? O copiarla, ¿verdad? De la tabla y de cuando calcularon la correlación, tomar en cuenta, ¿verdad? Estos datos. Pueden, para no volverlos a escribir, algunos los pueden copiar, ¿verdad? Porque ahí van a ver que los datos para la correlación, los ejercicios de correlación, van a servir algunos para la recta de regresión, la ecuación de regresión, ¿verdad? Bien, entonces se van a utilizar la sumatoria de X, de Y de X por Y y de X cuadrado. Solo la de Y cuadrado no se va a usar, ¿verdad? Pero entonces es decir, para correlación se usa Y cuadrado, esta columna, pero para correlación, para recta de regresión, no van a ocupar la última, solo hasta la penúltima columna de la que ocuparon para coeficiente correlación, ¿verdad? Nos vamos a quedar acá porque ya nos saca. Vuelven a entrar a las 9:28, a las 9:35 vuelvan a entrar, ¿verdad? Y voy a escribirlo en el chat.